violencia política contra una mujer en spots. Ese sería el primer ejemplo. Y el segundo, la propaganda político-electoral, que es en la que a veces también se da también muchísimo, ¿no? Una propaganda demostrativa también, o violencia específicamente contra una mujer en medios impresos propiamente, ¿no? Acá yo te preguntaría, si me lo permitiera, si bien es cierto, pareciera ser que la conducta de violencia política no está establecida específicamente en el PES, mi pregunta es, ¿debería de conocerlo realmente el PES o le dejamos a la autoridad que determine si es un ordinario o un especial? Porque la conducta se va a tener impacto específicamente, ya sea previo a la campaña o durante la campaña electoral. Sí, no hay como específico violencia política contra las mujeres, no hay. Es algo que afecta, sí, porque al final las tres autoridades lo que buscan es intentar adecuar para poder erradicar este tipo de conductas. Y al final genera una afectación más allá, es decir, recuerdo por ejemplo cuando estaba mi compañera Monserrat, que no sé si recuerda que les puso cómo inició el gabinete del actual presidente, cuántas mujeres había. ¿Alguien se acuerda de esa? ¿Cuántas mujeres había? 3. Después de casi 6 años, ¿cuántas mujeres hay? Una. 3 igual. Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Cultura y Senado. No ha habido ninguna progresividad en estos 6 años en el Poder Ejecutivo Federal. Luego nos vamos a los ejecutivos locales y todavía estamos aún peor. Ni el 15% de todos los municipios que hay en el país apenas son gobernados por mujeres. El 15%. Pues no llegamos ni al 20, ni al 30, ni al 40. Entonces, de que haya, al final, ¿por qué es? Si al final también nos damos cuenta que la mayor población en México son las mujeres, pero son las mujeres quienes están más representadas en cualquier órgano gubernamental, pues no. Entonces, esto es claro que todo ese tipo de violencia política, en cualquiera de sus modalidades, es decir, ya sea por el PES, ya sea en el penal electoral, ya sea en la jurisdicción, genera que las mujeres no lleguen a estos cargos, genera que las mujeres no denuncien, genera que las coaccionen y que al final quien llegue sea un hombre y que no haya la representación que deberían haber. Por ello las acciones afirmativas que comentaban anteriormente mis compañeras. Ahora, por lo que hace de conocer del PES, el PES inicia la autoridad, sí, la administrativa, pero al final quien va a terminar resolviendo de esto va a ser el tribunal. En el caso de Puebla, el Tribunal Electoral de Puebla, y en el caso federal, la sala especializada del Tribunal Electoral de la Federación. No sé si a eso iba encaminado su pregunta o... Pues más que nada, si deberíamos de darle entrada a un PES o un POS, más que nada porque realmente pues no está regulado en la mayoría de reglamentos. El caso de Puebla no lo tiene regulado. El caso Puebla, por ejemplo, el caso de nosotros no lo tenemos contemplado como tal, y pues no lo tienes ni en el PES ni en el POS. La pregunta te decía yo, ¿debe ser del PES o del POS? El siguiente tiempo en radio y televisión debería de ser por el PES, pero sí, o sea, al final ni siquiera en materia federal está regulado las acciones de violencia política contra las mujeres. Es por eso que lo que hacen las autoridades es indagar en los reglamentos, en las sanciones que hay y adecuarlas. Y es decir, inequidad, por ejemplo, que al final haya sido por elementos de género, pero al final la sanción va a ser por inequidad en la conciencia, ¿no? Por ejemplo. En la materia penal electoral, por ejemplo, se me ocurre cuando hay obstaculización a los funcionarios electorales en las votaciones, ¿no? Al final no se va a ver, por ejemplo, como tal, de que hubo violencia política de género contra la funcionaria electoral de X organismo, sino más bien va a ser la obstaculización a la funcionaria, pero no como tal violencia política contra las mujeres. El punto es que ver todo tu marco legal que tienes y ver qué puedes adecuar de ello para poder encuadrar o para poder sancionar. Bueno, yo creo que la pregunta a la que se refiere el maestro tiene que ver con el reglamento. Y ahí sí tenemos como bien específico que depende del impacto o el momento dentro del proceso en donde se desarrolla la conducta, es donde lo vamos a mandar a POS o a PES. Incluso en la elección del año pasado, no sé si se acuerda que tuvimos muchos asuntos relacionados con violencia de género de la candidata a gobernadora,
y si eran inconformidades las mantuvimos dentro de esta etapa, dentro de este medio, por ser la etapa del proceso, y las que se dieron antes del día de la jornada se quedaron dentro de las apelaciones, y bueno, también tuvimos procedimientos especiales, pero porque impactaban dentro del proceso. Sí, si va relacionado sí porque en cierto proceso sí, también se tiene que hablar con respeto. Pero al final el punto es indagar en tu marco legal para poder sancionarlo, ya sea una vía u otra vía, porque la violencia política contra las mujeres no solo se da en el proceso electoral. Y a ver, por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿cuándo hay violencia política contra las mujeres? Cuando no hay proceso electoral. ¿A quién se le ocurre un ejemplo? Por allá. Sí, exacto, cuando se hacen, por ejemplo, las dirigencias partidistas, ¿no? Que muchas veces llevan a una mujer y por inconformidades, lo que hacen es empezar a generar un acoso hacia ellas para hacerlas, obligarlas a renunciar y dejar el cargo partidista, ¿no? Eso es evidentemente violencia política contra la mujer y no está relacionada al proceso electoral, ¿no? Entonces se puede dar en cualquier tiempo, sea proceso o no sea proceso. El procedimiento ordinario sancionador, además de las leyes que estén en la legislación y en la ley de partidos políticos, y también cuando no digamos tan severamente relacionados con el proceso electoral. Aquí en realidad tengo como un diagrama de flujo de cuál es el procedimiento cuando ustedes presentan su escrito de denuncia. Es decir, primero lo presentan, la unidad técnica de la contencioso electoral son los que analizan y ellos son los que van a definir si se va a ir vía PES o vía POS. Ya que definen, o sea, en este caso se hacen las diligencias respectivas, hacen las investigaciones, recaban lo que tengan que recabar, y ellos pueden solicitar medidas cautelares a la Comisión de Quejas y Denuncias. Ya la Comisión de Quejas y Denuncias decidirá si son procedentes o no son procedentes. Aquí es en el momento también en que se da derecho a la audiencia a quien esté inmerso en este procedimiento. Pues, aquí les decía, se citan a las partes para que puedan ofrecer las pruebas. Si tienen más pruebas que ofrecer, el Instituto, la Unidad Técnica de la Contencioso Electoral, los va a citar para que ustedes puedan ofrecer las pruebas conducentes, y ya, si es PES, una vez que se tiene formado el expediente, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral va a mandar el expediente a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en el caso local, el Tribunal Electoral local, para que ya ellos resuelvan conforme a derecho. En el caso del procedimiento ordinario sancionador, se somete a la Comisión de Quejas y Denuncias para la aprobación, y ya después se va a Consejo General y ahí se va a aprobar el procedimiento ordinario sancionador. Luego pasamos a la materia penal electoral. Aquí quienes son competentes para conocer de actos de delitos como tal es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o las Fiscalías Locales cuando en su caso existan. Me parece que para el caso de Puebla, quien conoce es la Fiscalía General de la República, ya que no tiene una Fiscalía Especial para Delitos Electorales. ¿Cuál es el trabajo de estas fiscalías? La Ley General en materia de delitos electorales les pone que además de que van a investigar y a sancionar los delitos, también van a prevenir. Es decir, tienen que realizar campañas de prevención para inhibir el delito. En este caso, ¿qué ha hecho la Autoridad Penal Electoral? Realizar campañas para poder prevenir la violencia política contra las mujeres, para que no se llegue a que se ejerza, sino que se pare antes con campañas de prevención, como se lo faculta la ley. Ahora, ¿qué hacen? Lo mismo que les comentaba, adecuan los tipos penales. En este caso es a lo que hace la Ley General en materia de delitos electorales. Ellos conocen de las denuncias a través de la gente del Ministerio Público, pero ustedes pueden presentar sus denuncias ante cualquier agente del Ministerio Público, no tiene que ser, es decir, si es un delito federal no tiene que ir forzosamente a la FEPADE. Ustedes pueden presentarlo ya sea en las delegaciones de la Procuraduría General de la República que tengan en los estados o incluso en las Fiscalías Generales de los estados.
ya en el estudio los agentes del Ministerio Público van a determinar, uno, si es competencia federal o local, y dos, a qué órgano de estas fiscalías les compete estudiarlo, y entonces es cuando se lo mandan a la FEPADE o a los agentes del Ministerio Público que sancionan los delitos electorales. También las fiscalías lo que pueden solicitar son las medidas de protección a las víctimas. Pero también cabe resaltar que solo se abocan a solicitar, es decir, el agente del Ministerio Público va a estudiar el caso, va a realizar las diligencias conducentes, le va a otorgar la calidad de víctima a quien haya hecho la acción, y después ellos van a solicitar, si así lo determinan, protección a las víctimas. Pero de ellos no depende si se otorga o no. Al final aquí se va a la Comisión Nacional de Seguridad y ellos van a determinar si procede o no la protección a víctimas. Hace como 3 semanas decidimos hacer un ejercicio justamente en un tema de una supuesta o posible denuncia en temas de política contra las mujeres. Y entonces Carla, que está aquí atrás, llamó a la FEPADE, ¿no? Llamamos a la FEPADE, bajamos la aplicación que solo funciona para Android, ¿no? Para iOS no está disponible. Y cuando llamamos a la FEPADE, bueno, nos contestan y nos dicen, lo primero que tienes que hacer es descargar el protocolo. Una vez que lo hayas leído, que es un protocolo de 55 páginas, si entras en la descripción, entonces te vuelves a comunicar y entonces puedes levantar tu denuncia. Le dijimos, ya descargamos el protocolo, ya lo leímos, sí entramos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Nos dijo, bueno, yo los tendría que referir al área de delitos de denuncia, pero el lugar está vacante, no hay nadie. Por lo cual, sí, mándalo, de verdad, se los juro, o sea, está, y lo hicimos público. Entonces, mándenlo y nosotros vemos cómo lo canalizamos a derechos humanos y les avisamos si se puede hacer algo. Y le dijimos, pues es broma, ¿no? O sea, ¿cómo que está vacante el lugar? O sea, el tema es un momento histórico, un proceso histórico en términos de representatividad en México, y tú me dices que está vacante el lugar. Pues sí, es que así es. Pues bueno, colgamos y tal, pero lo que voy es eso. O sea, pareciera que en México se nos ponen todas las trabas y que tampoco se le da la importancia suficiente en el tema de la FEPADE, que es la máxima instancia, y que nos digan, ¿no? Está vacante el lugar, la verdad es una burla. Entonces, creo que también por eso muchas mujeres que tienen este tipo de problemas no lo denuncian, porque ya cuando lo denuncias finalmente eres mal vista, te señalan. Y no es un tema de son tus derechos, sino de ya vas a empezar otra vez, puta, cómo da lata, ¿no? Siempre somos latosas y no, o sea, no es un tema de nuestros derechos. Y cuando quieras llegar a estas instancias, pues sucede que no hay representante, pues digo, si lo que queremos es fomentar la cultura de la denuncia, por poner un ejemplo, no solamente en el tema de violencia, sino en cualquier ámbito, pues la verdad es que lo estamos haciendo muy mal, porque no hay alguien que nos dé la certeza en que las mujeres podemos denunciar y que van a hacer todo lo posible por garantizar nuestros derechos, vigilar, dar seguimiento y demás, ¿no? Entonces creo que ese es un tema complicado y de verdad yo los invito a hacer este ejercicio como nosotros al 01800 FEPADE, ¿no? Al FEPADE famoso, y les van a decir, porque volvimos a hacerlo, que sigue vacante. O sea, sigue sin haber quien atienda. Gracias. No, muchas gracias. Sí, a ver, aquí yo les invitaría debemos nosotros de presionar a las instituciones, presionarnos a nosotros, tribunal, presionar al Instituto Nacional Electoral, presionar a la FEPADE, porque nosotros tenemos la obligación de actuar y de respetar y de hacer valer sus derechos. A ver, si no le contestaron a la FEPADE, ¿qué pueden hacer? La FEPADE depende de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República tiene un órgano interno de control. Yo les invitaría a que ustedes marquen a este órgano y les expliquen lo mismo que nos están diciendo, para que presenten una denuncia ahí de que no nos están atendiendo como deben, y a su vez ahí ellos van a meter presión en la FEPADE para que se pongan a actuar y deban de hacer las diligencias respectivas y atender a las personas que denuncian como deben y hacer valer sus derechos y atenderlas. Y no es posible que no puedan tener una oficina de derechos humanos, pero si ustedes marcan al órgano interno de control, es una forma de presionar, nos deben de presionar a nosotros como instituciones, porque nosotros como servidores y servidoras públicas tenemos esta obligación y a veces ocasión también de
respetar y de hacer valer sus derechos. Y en el ámbito de que competa, no solamente tribunales, fiscalías o autoridades administrativas, ¿no? Entonces, al final, ¿de dónde viene la palabra servidor o servidora pública? De servirle justo a la gente. Entonces, si al final no está esta reciprocidad, ustedes están en todo su derecho de reclamar. Y yo le invitaría a que realice este ejercicio, así como realizó el de la padre, realícelo hacia el órgano interno del control, a ver qué sucede. Y a lo mejor, entre más presión se vaya metiendo en las instituciones, vayan generando más acciones en pro de su derecho de la democracia. Gracias. Aquí es lo que les decía, ellos van a adecuar los tipos penales cuando detecten que hay elementos de género. ¿Qué son los elementos de género? Cuando hay un impacto diferenciado en las mujeres con respecto a los hombres y que va dirigida a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, que tiene una afectación diferenciada hacia las mujeres que hacia los hombres. Estos son los elementos que básicamente se buscan para poder sancionar, ya sea en la materia penal electoral, en la jurisdiccional o en la autoridad administrativa. Este es el proceso de denuncia que se realiza ante las fiscalías electorales, que es presentar la denuncia, el agente del Ministerio Público va a otorgar la calidad de víctima, van a llevar a cabo las diligencias necesarias para realizar su investigación, y aquí es donde de las diligencias que ellos realicen se puede advertir si pueden solicitar las medidas de protección. Es decir, si el agente del Ministerio Público considera que la víctima puede sufrir un daño a su integridad, ellos pueden comunicarse a la Comisión Nacional de Seguridad y solicitarle protección a las víctimas. La Comisión Nacional de Seguridad va a realizar una evaluación de riesgo, es decir, ellos tienen área de sensoría especializada, van a evaluar si el riesgo que tiene la víctima es el suficiente para que le otorguen medidas de protección. Que se estén dando estos foros y estos temas en el momento en el que estamos viviendo. Yo sugeriría ahí que sí ya se empiecen a tomar cartas en el asunto, sobre todo en el tema de Puebla, no únicamente las instancias electorales. Digo, el instituto ha hecho su trabajo y su mejor papel en este proceso, no cabe duda, tan es así que bueno, por eso estamos reunidos hoy aquí, ¿no? Por ese trabajo, pero también es facultad del Estado garantizar que los procesos se lleven de mejor manera. El día de hoy tuvimos otro accidente en Puebla, bueno, un accidente, fue un homicidio, uno más de un candidato. Entonces, pues ya vamos a tener como que ya más cuidado en el tema, y bueno, nos estamos enfocando ahorita al tema de mujeres, pero también los hombres lo están padeciendo, lo están sufriendo. En días pasados mataron al de Cihuateutla, ex candidato a expresidente municipal. Entonces el tema no está siendo menor y no es únicamente del tribunal, no es únicamente del Instituto Electoral, es del gobierno y por supuesto la sociedad en general. Sí, gracias. Sí, es muy acertado su comentario. Yo creo que, como lo mencionaban la consejera y el consejero y la magistrada al inicio, estamos por ver un proceso electoral histórico en el que se va a elegir la mayor cantidad de cargos de elección popular en toda la historia de nuestro país, y que es un proceso democrático en el que tanto la ciudadanía como las instituciones tenemos que poner de nuestra parte. Cada quien desde la trinchera que le compete, y comprometernos al final con la democracia de nuestro país, ¿no? Aquí les decía, la evaluación de riesgo, ellos van a determinar qué tipo de protección otorgar a la víctima. Puede ir desde que policías afuera de sus casas, rondines a los lugares donde ellos estén, o hasta la asignación de escoltas personales para la protección y seguridad de las víctimas. Luego las sanciones. Ya que no existe el tipo penal de violencia política contra las mujeres, también lo que se hace es actualizar las conductas en los supuestos que están previstos en la Ley General en materia de delitos electorales. Aquí, a diferencia de la autoridad administrativa y de la autoridad jurisdiccional,
por ser derecho penal, debe estar muy bien encuadrado el tipo. Es decir, si ustedes llegan a presentar una denuncia, asegúrense de que haya circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, qué pasó, cómo pasó, dónde pasó, a qué hora pasó. Porque cuando el agente del Ministerio Público judicializa la investigación y la lleva ante un juez, el juez para resolver va a ocupar todos los elementos que le otorga el Ministerio Público, y estos deben de estar a detalle como lo marca la ley. Si algo no cuadra, ya el juez no lo va a judicializar. Entonces, si queremos que procedan las denuncias de posibles hechos constitutivos de delitos, en lo específico a violencia política contra las mujeres, debe de ser muy importante que ustedes aporten todos los elementos que puedan, que estén a su alcance. Es decir, desde videos, fotografías, describir exactamente qué pasó, cómo pasó y cuándo pasó, para que así el agente del Ministerio Público pueda realizar mejor su investigación y pueda tener todos los elementos cuando lo lleve al juez penal, y éste pueda judicializar el asunto y otorgar una sentencia condenatoria. Luego, la otra autoridad que tenemos es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o a nivel local, los tribunales electorales locales. Ellos conocen a través de la violencia política contra las mujeres a través de los medios de impugnación. Como ya lo mencionaron mis compañeras anteriormente, estos medios de impugnación pueden ir contra actos desde dirigencias partidistas, como lo mencionábamos hace rato, pueden ir desde, por ejemplo, cuando hay inequidad en la contienda. También se puede dar cuando no les dejan ejercer el cargo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chenaló. ¿Alguien recuerda el caso de Chenaló? ¿No? Bueno. La aspirante a una candidata de la presidencia municipal gana esta candidatura en una comunidad indígena, pero no la dejan ejercer el cargo. La amenazan, incluso privan de la libertad a gente allegada a ella. Ella tiene que salir de Chenaló, en Chiapas, por su propia seguridad. Este asunto llega al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la Sala Superior emite una sentencia en la que le ordena al Congreso de Chiapas restituir a la que había ganado la presidencia municipal de Chenaló, que entra en funciones. Habrá pasado como un año más o menos desde que emitieron esta sentencia hasta que se pudo materializar, porque ahí nos enfrentamos contra otro problema. Se emite la sentencia, pero después no se pudo materializar. ¿Y por qué no se pudo materializar? Porque no existían las condiciones de seguridad para esta persona para ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque si ella iba y se paraba ahí, estaba arriesgada a que la mataran. O sea, no solamente a que la estuvieran amenazando, sino directamente a la muerte. Luego, ¿qué pasa? También esto llega a la Autoridad Penal Electoral. Ellos también realizan sus investigaciones, y de ahí se deriva un fenómeno en el que empiezan a amedrentar a la gente que había votado por Rosa Pérez. Es decir, la gente que estaba en oposición de ella empezó a amedrentar a todos los que habían votado por ella, e incluso mujeres. ¿Qué decían las mujeres cuando las amenazaban? Ya no vuelvo a votar por una mujer para que no pase eso. O sea, es imposible que tengamos que llegar a que las mujeres digan eso porque tienen por su vida, ¿no? O sea, porque realmente eso era lo que pasaba. Estaban a tal grado amenazadas que se arrepentían de haber votado por una mujer, y se arrepintieron de haber votado por Rosa Pérez. Al final ella pudo tomar protesta del cargo. Sin embargo, igual siguen, como en muchos casos, sin funcionar al 100% su presidencia municipal. Aquí este es como un diagrama de flujo, pero ya vimos hace rato cómo presentar un medio de impugnación ante los tribunales electorales, los órganos intrapartidistas y el Tribunal Federal. Estas son las sanciones que puede ejercer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que van desde multas, amonestaciones, declaraciones de nulidad, destitución de cargos, dejar sin efectos las destituciones, ordenar procesos de ley y dar vista a las autoridades.
Estas son las reglas para prestar los medios de impugnación, que también ya los vimos hace rato con nuestra compañera Perla. Las responsabilidades que genera ejercer violencia política contra las mujeres. Era como les mencionaba hace un momento. No existe un precepto legal que diga cómo sancionar la violencia política contra las mujeres. Esta se sanciona a través de la configuración de otras conductas y bueno, es cuando se vulneran los bienes jurídicos tutelados en distintas leyes, como puede ser la Ley JIPE, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. Aquí cabe resaltar que estas autoridades electorales, justo en el marco para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, suscribieron el protocolo que hace un momento les entregaron. Esto fue justo a falta de un marco normativo. Lo que se buscaba o lo que se busca es poder definir las estrategias que van a seguir estas instituciones y coadyuvar entre sí para poder sancionar este tipo de conductas, en que no solo está el tribunal, la FEPADE y el INE, ¿no? Está también la FEBIMTRA, que es la Fiscalía Especializada para Mujeres y Trata de Personas. Está también la CEAM, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Tenemos también el Instituto Nacional de las Mujeres, y en este protocolo se detalla cómo cada institución en el ámbito de sus competencias se compromete a actuar cuando reciba algún caso que se pueda advertir que sea violencia política contra las mujeres. ¿Cuáles fueron los objetivos de este protocolo? Bueno, orientar a las instituciones, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales porque se van a un marco convencional, el cumplimiento del deber de diligencia, es decir, que no pase lo que nos comentaba la compañera hace rato, que no se realice la denuncia, que no se interponga, que no se lleve a cabo la investigación. Lo que se busca con este protocolo es que se le dé atención a todas y todos para poder lograr que se investigue y se llegue hasta las últimas instancias y donde se pueda llegar. También contar con unos lineamientos generales para la atención a las víctimas, porque no solamente es presentar las denuncias, presentar las quejas, sino qué pasa con las víctimas después. Muchas veces cuando las víctimas se atreven a denunciar, se atreven a quejarse, a visibilizar sus asuntos, la gente que está en contra de ellas las amenaza, se da que las amedrentan, amenazas de muerte. Entonces ellas justo no quieren denunciar por esto, porque no se quieren exponer a este tipo de situaciones. Entonces también orienta a las instituciones en qué hacer para prevenir que haya alguna repercusión a las víctimas cuando éstas puedan denunciar. Construir y fomentar la igualdad, no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales. Y esto tiene la finalidad que les comentaba hace un momento. Las mujeres representan el mayor número de la población en México, pero no lo es así cuando lo ven los órganos de gobierno, poder legislativo, poder judicial o poder ejecutivo. Entonces lo que se busca es generar que haya esta igualdad para que pueda haber una representación en igual número que los que hay de mujeres. Es decir, como voy a ocupar como ejemplo la misma ocupación de secretarías en el Poder Ejecutivo. Las mujeres son el mayor número de población en México y ocupan solo 3 secretarías de las 18 que hay. Esto no se ve reflejado ahí. ¿Y qué tipo de secretarías son? A ver, ¿cuál de ellas? Gobernación no es. Es SEDATU, Función Pública y Secretaría de la Cultura, que es de reciente creación. No es posible que no les puedan dar espacios en los que ellas puedan tener una toma de decisiones más importantes. ¿Y por qué lo hacen? Justo porque parten de los estereotipos, de las malas asignaciones de roles, en las que mencionan, no, pues es mujer, ¿no? No puede gobernar, no puede ejercer un cargo más allá. ¿Qué es lo que hacen? Pues nada más intentan cumplir con la paridad, cumplir con la postulación de candidaturas, cumplir con que sí, ya tengo mujeres, pero pues al final no les siguen otorgando esta toma, este empoderamiento para que ellas ejerzan los cargos como se debe de ejercer. Otro ejemplo, ¿saben cuántas jefas de Estado hay actualmente en Latinoamérica? Es Michelle. Chile. Ninguna, porque hasta el 11 de marzo Michelle Bachelet dejó de ser presidenta de Chile. Actualmente no tenemos ninguna jefa de Estado en Latinoamérica.
O sea, digamos que de aquí se puede advertir cómo es importante generar este tipo de acciones para que las mujeres puedan ir accediendo a estos cargos, no solamente con la paridad, sino con hacerla cumplir.